noticia de cambiar un proyecto, de reforma del proyecto laboral, porque es la cuna donde nosotros debemos empezar a cambiar, a ayornarse a los nuevos tiempos y a tener un mayor equilibrio en la defensa de nuestros derechos. El otro punto es la capacitación, y no hay algo mejor que traer para disertar al doctor David Duarte, una persona muy agradable, estuvimos conversando todo el día, pero de un conocimiento importante, de la cual todos debemos empezar a cultivarlo para poder volcarlo con nuestros compañeros, para poder concientizar que de esta crisis que estamos viviendo se sale entre todos, no se sale con un grupo solo, se sale entre gobierno, empresarios, pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos productores, etc., y el movimiento obrero organizado. Y el movimiento obrero organizado no va a tener la fuerza si no es que cada una de las actividades y cada uno de los gremios que están asociados marquen la política, participen de los disensos constructivos y hagan de esta CGT, entre gente joven y las mujeres que han empezado a tomar una notoriedad importantísima, podamos darle a los trabajadores soluciones concretas. Entonces esta disertación con el doctor David Duarte es lo mejor que nos puede pasar, con todo su bagaje de experiencia, doctorado en Derecho Laboral, especialista en dicho derecho y además profesor de las universidades y disertante no solamente en nuestra Argentina, sino por distintas partes de Latinoamérica y del mundo. Y esto es muy importante que tomemos atención. Así que le agradezco la presencia, es muy importante la presencia. Esto a nosotros nos da un plus, un valor para seguir luchando en estos tiempos de mucha dureza, donde el hilo se corta por lo más delgado que es el poder adquisitivo de todos nuestros compañeros, como así también los que tenemos convenio colectivo de nuestros derechos convencionales, pero también no nos olvidemos que debemos trabajar y contribuir para que empiecen a cambiar el rumbo de todos aquellos trabajadores que no tienen, sin trabajo, que no tienen el trabajo, que han engrosado la fila de la informalidad, que han engrosado la fila de la pobreza y de la indigencia. Y esto es muy duro recorrer a nuestros compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, donde muchas familias no tienen ni agua potable y no tienen ni cloaca. Entonces pasará bastante tiempo para que empecemos a desandar ese camino de recuperación, pero es hoy donde tenemos que poner la base fundamental, los cimientos para empezar a reconstruir el tejido social de todos los trabajadores y trabajadoras. El camino es la unidad, indefectiblemente es la unidad, y la solidaridad debe plantearse desde ahora en más, porque es muy, muy duro los tiempos que se avecinan y somos nosotros los que tenemos que llevar el equilibrio de las decisiones gubernamentales y de la muchas veces la irritabilidad de nuestros compañeros. Aclarando que las leyes se dictan en las legislaturas provinciales y en el Congreso de la Nación, y los dirigentes gremiales siempre actuamos sobre el hecho consumado. Para no caer en la facilidad de lo que acabo de decir, tomemos la posta entre todos para trabajar y empezar a generar los proyectos que no están generando en los lugares gubernamentales, que necesariamente necesitamos los trabajadores y las trabajadoras, y nuestra mejor empresa que tenemos que atrás nuestros, que son nuestras familias, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres. Por eso
Es fundamental esta charla y esta disertación. Perdón si me fui un poco, pero era necesario decirlo. Muchísimas gracias por estar y escuchar. Bueno, buenas tardes. Después de la presentación que me hizo, es un compromiso para mí poder tratar de estar a la altura de la presentación. La convocatoria podrán ver que trata distintos temas. Para hacer una estructura metodológica me pareció quizás empezar por qué son los derechos fundamentales. Es decir, ¿para qué sirven los derechos fundamentales y para qué le sirve a un trabajador los derechos fundamentales? Para después tratar de bajarlo a la realidad y entrar de lleno a el tema convocante que tiene que ver con esto que ustedes están en la iniciativa de una reforma del Código Procesal, que sería una falta de respeto que yo me meta en esa reforma, pero sí en lo que rehace al tratamiento de los derechos de las personas que trabajan. Y desde esa perspectiva, ¿qué pasa con el empleo público? Y desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Para eso, obviamente, también tiene que ver con dónde estamos situados, dónde estamos parados hoy en día. El actual gobierno, cuando apenas asume, dice, bueno, vamos a afrontar el pago de la deuda externa con los recursos naturales que tenemos. Con lo cual, ahí aparece una decidida política pública tendiente a decir, bueno, de algún lado tenemos que sacar dinero para afrontar eso. Pero eso tiene un costo que no es el costo de inversión de capital, sino el costo que implica el medio ambiente, que implica el hábitat, que implica algo que en la Constitución de Ecuador dice, Suman Kursay o algo así, que es en quechua, que quiere decir el buen vivir. Pero claro, si uno hace un trazo de la historia argentina, ese concepto del buen vivir aparece en el preámbulo de nuestra Constitución que dice promover el bienestar general. Ahora, ¿cuál es el camino para llegar a ese objetivo de promover el bienestar general? Y el camino ya en la reforma del 94 quedó claro. Desarrollo económico y humano, y escuchen bien, desarrollo económico y humano. Es decir, yo no puedo hablar de desarrollo económico si no estoy pensando en el desarrollo humano. No van primero uno y después por derrame vamos a esperar que nos caiga algo. No. Es de desarrollo económico y desarrollo humano con justicia social. Y ahí sí tengo un concepto valorativo. Un concepto valorativo que tiene una historia no solamente en Argentina. El concepto de justicia social es un concepto arraigado en el mundo. Cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, cuya constitución tiene el principio de libertad sindical, y cuando decimos principio de libertad sindical estamos hablando de la posibilidad de la libertad de poder los trabajadores formar un sindicato, de autocomposición de conflicto e ir a la acción sindical que es la huelga y tener la posibilidad de tener un convenio colectivo de trabajo que se sale de la lógica de la democracia representativa. ¿Y por qué se sale de la lógica de la democracia representativa? Porque la democracia representativa es una democracia fluctuante. Cada cambio de gobierno, los representantes están allí y nos dan respuestas desde la política, pero los trabajadores organizados que representan los intereses de los trabajadores de defensa de la vida y de trabajo, crean normas que mejoran las leyes que vienen del Congreso, las leyes que vienen de la democracia representativa, que siempre está atada a la coyuntura política y económica. Y esto obviamente que es algo importante, pero esto viene
de la mano de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, donde allí se firmó el Tratado de Paz de Versalles, finalización de la Primera Guerra Mundial. Argentina tenía 2 representantes, Leónidas Anastasi y Saavedra Lamas, que luego fue un premio Nobel de la Paz. Esos 2 representantes ponen a Argentina como socio fundador de la OIT. Este organismo, en su constitución, dice: no hay paz duradera entre los pueblos sin justicia social. Año 44, posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de Filadelfia reitera el concepto de justicia social. Declaración del Centenario, es decir, 1919, 100 años después, 2019. 2019, en la OIT, en la Declaración del Centenario, se vuelve a reiterar la justicia social como principio básico de toda... Yo dije, me suena el despertador. Tírale agua. Bueno, 2019, Declaración del Centenario, estamos hablando ahora, es decir, 2019, reitera el principio de justicia social. Si yo tengo 100 años de historia de justicia social en el mundo, yo no puedo permitir el pensamiento liberal. Y les voy a explicar por qué. El pensamiento liberal es del siglo XIX y es propio de la Constitución de 1853 de la Argentina. Pero esa Constitución se introduce los derechos sociales en esa Constitución en 1949. Y eso forma parte de la historia argentina. Esa historia argentina que estaba inserta en el mundo. Porque el derecho social en la Constitución aparece en México en 1917. 1919, Weimar, Alemania. Es decir, el concepto de justicia social, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, estaban en las constituciones de esa época. Es decir, que cuando en 1949 se incorporan los derechos sociales, lo único que se está haciendo es estar a la altura del mundo. Fíjense que viene un golpe de Estado, lo primero que hace es borrar con un bando militar esa constitución social y inmediatamente se convoca constituyente y se incorporan los derechos sociales en el artículo 14 bis. Es decir, una constitución de ideología liberal a la cual se le injertó principios básicos del derecho social, que no está en la concepción del pensamiento liberal, que es contradictorio. Y ahí tenemos el primer problema que tienen los jueces a la hora de decidir. Tienen una constitución que se pensó con una ideología liberal, pero la historia le viene a interpelar y decir, queremos derechos sociales. Pero hay una segunda vuelta de tuerca, que tiene que ver con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, Primera Guerra Mundial, la respuesta institucional del Estado de Derecho es: tenemos que tener un Estado de Derecho social, con normas sociales. Pero en esa época, ¿qué se decía? Esos derechos sociales, para aplicarlos a la solución de los casos concretos, necesitamos de leyes que lo reglamenten. Y ahí aparecía la democracia representativa, esa que está atada a la coyuntura política. Con lo cual quedaba como una figura decorativa, normas muy lindas, pero que en la práctica no existían. Como no existían esos derechos laborales de allá, de esa época de 1904, que es la primera que pone el descanso dominical, pero la de protección del salario, la de la jornada limitada, ¿qué pasaba en la realidad de las empresas? Pasaba que esas normas no eran eficaces, no se aplicaban. Y cuando la inspección hacía una multa, iban al contencioso, no al contencioso, al correccional, con lo cual corría la prescripción de la pena y obviamente nunca se pagaban las multas. Y ahí el Congreso discutía, debatía y llevaban proyectos de creación de un fuero del trabajo y creación de la policía del trabajo para que se hagan las inspecciones. Esto era el debate de la década del 30.
Es recién en el año 44 cuando aparece la creación de las oficinas de trabajo, la creación de los tribunales de trabajo, porque era dar una respuesta que ya venía en la Carta Social Americana, donde dice fuero especializado, la creación de un fuero especializado. ¿Por qué la creación de un fuero especializado? Porque los jueces tienen que estar imbuidos de este pensamiento de derechos sociales. Y ese era el escenario posguerra de la Primera Guerra Mundial. El escenario de posguerra de la Segunda Guerra Mundial era otro. Europa había transitado los totalitarismos. La respuesta del Estado de derecho era a través de los derechos humanos, de reconocer derechos que son inherentes a la persona y que no depende de la voluntad del Estado, que no depende de la democracia representativa. ¿Y cuáles eran? El derecho a la vida, el derecho a la identidad, a las personas que le borraban el nombre y el apellido, porque nombrar, es decir, una persona que le borran el nombre y le borran el apellido y le tatúan un número en el cuerpo, pasa a ser una cosa inventariada, pasa a ser un objeto, deja de ser sujeto, deja de ser persona. Y esto, que tiene que ver con una historia de la humanidad, lleva a la Declaración Universal, donde el eje central, donde se apoyan todos los derechos humanos, es la dignidad de la persona. Construcción de dignidad o concepto de dignidad que ya estaba en el derecho del trabajo, que ya estaba en la normativa laboral, pero se pone ahí como derecho humano fundamental. Y no como un derecho, sino como fuente material de todos los derechos, porque todos los derechos de los derechos humanos, todos, lo que intentan es tutelar y proteger la dignidad de la persona. Dicho esto, en ese escenario y en ese relato histórico, la Argentina ratifica dos pactos importantes. Uno, el de derechos civiles y políticos, y el otro, el de derechos económicos, sociales y culturales. En su articulado, en ambos, tenemos la libertad sindical. Tenemos derechos laborales. Pero como si esto fuera poco, con posterioridad, obviamente, de gobiernos autoritarios, totalitarios que tuvimos en Latinoamérica, existía la necesidad de tener esos derechos humanos en nuestra Constitución. Y la reforma del 94 lo que hace es incorporar estos pactos, la Declaración Universal, la Convención Americana, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano, la Declaración de Protección contra la violencia, de la violencia contra la mujer. Es decir, todas estas normas, la última sobre discapacidad, todas estas normas tienen rango constitucional para reconocer ¿qué cosa? Derechos de las personas. Derechos que son indispensables ¿para qué? Para un buen vivir. Es decir, yo tengo ese objetivo del preámbulo, promover el bienestar general, el camino en la justicia social, desarrollo humano y económico, pero cuando lo bajo a la realidad de cada uno, en cualquier vínculo jurídico que tenga, esos derechos juegan. Es decir, un trabajador no deja los derechos humanos colgados en la puerta de la empresa, van con él. Y esos derechos son los que hay que hacer ejercer en el lugar de trabajo. Y cuando uno observa el texto constitucional en ese 14 bis, con esos derechos sociales, empieza diciendo: el trabajo en sus diversas formas gozará, utiliza un imperativo, gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador. No dice garantizándole al trabajador y al empleador, dice garantizándole al trabajador. Es decir, tengo una norma constitucional imperativa que me dice que debe garantizarse al trabajador, y luego dice condiciones dignas y equitativas de labor, salario justo. No dice salario justo en tanto y en cuanto la productividad de la empresa pueda pagarlo. No, dice salario justo. Y esto, concepción obviamente constitucional,
está en la parte de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución. Y cuando digo que está en esa parte es porque es la que pone límites al poder del Estado. Porque los derechos constitucionales son para poner límites al poder público. Esos derechos tienen que estar garantizados por el poder público y asegurarle a cada una de las personas esos derechos. Y esos derechos, que van dirigidos a los tres poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, tienen una irradiación hacia las provincias, y las provincias deben adecuar su texto constitucional y sus normas locales a esos principios. ¿Por qué? Por el juego de los artículos 5 y 31 del texto constitucional. Pero esta estructura de normas de la Constitución, que van dirigidos a todos, se fortalecen con los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen dos cosas que la historia de nuestro país había soslayado con los golpes de Estado. Primero, este reconocimiento de derechos de las personas transita por un andarivel del cual supera, y en mucho, a muchas de las normas que fueron dictadas en gobiernos militares, que se impusieron por la fuerza, que sembraron el terror y que por eso dictaron esas normas, sin oposición, porque el que se oponía moría. Y eso ha generado normas en nuestro ordenamiento jurídico que todavía están vigentes. Este es el desafío de la democracia. ¿Cómo es posible que todavía estamos tolerando normas de gobiernos autoritarios que sembraron el terror para gobernar? Y no las discutimos, no las ponemos en discusión. Y aquí aparece, obviamente, por encima de esto, y digo por encima porque en la estructura jurídica las normas constitucionales están por encima de estas leyes reguladas por los gobiernos militares. Y es aquí donde está la clave. Es decir, estos tratados de derechos humanos, donde el 75 inciso 22, que incorpora todos estos, dice que debe ser conforme las condiciones de su vigencia. Cuando dice eso, es cómo esas normas internacionales están siendo interpretadas por los organismos internacionales. ¿Y eso de qué me sirve? ¿Para qué sirve eso? Les doy un ejemplo claro. Ustedes habrán escuchado por ahí un político que manda un proyecto de ley llamado la mochila argentina o lo que se llama el fondo de despido o el seguro. Todo el discurso que ronda alrededor de eso, no solamente que es anticonstitucional, es contrario a los tratados internacionales de derechos humanos, sino que además se miente de cómo es en Europa el régimen de estabilidad. Y en Austria, el sistema austríaco, la mochila austríaca, se creó para dar respuesta a un problema de la seguridad social, porque el índice de desempleo en el 2007 en Austria era del 5%. Es decir, no superaba los 2 dígitos. Y desde el 2007 hasta ahora, nunca superó los 2 dígitos el desempleo en Austria. Es decir, el sistema no fue creado para atender el problema del desempleo. Fue para atender un problema de la seguridad social, para dar respuesta a las personas que no tenían trabajo, que es distinto. Y el fondo de desempleo está en el convenio 102 de la OIT, es decir, cuando dice le dan dinero a los que no trabajan, y sí, eso lo están en normas internacionales, por supuesto que la sociedad tiene... A ver si alguien le va a decir a los europeos que no le den dinero a las personas que no trabajan. Sí, hay subsidios en todos los países, hasta en Estados Unidos tienen el fondo de desempleo. Pero cómo se miente a través de los medios masivos de comunicación es precisamente el gran desafío que tenemos. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación están en manos de los empresarios. Ahí no están los periodistas, ahí no está la libertad de prensa. Porque un periodista que llega a decir algo en contra del dueño de ese medio es despedido. Tenemos pruebas palpables de eso, de lo que ha pasado con muchos periodistas que lo han
echados de canales de televisión, de diarios y de radios. Porque dicen algo que obviamente afecta a los intereses del dueño de ese medio. Porque es la voz de los empresarios. Por lo tanto, los trabajadores tenemos que leer entre líneas. Y me incluyo como trabajador porque yo soy docente. Docente universitario, pero soy trabajador al fin. Esto que hay que leer entre líneas es lo que no se dice. La noticia está en lo que no se dice. Ahí está la noticia. Y obviamente que esto es indispensable, tener fuentes de información y de comunicación que sean propias. Esto sí es un problema para la democracia. Porque para que haya democracia tiene que haber libertad, libertad de expresión, de información y de comunicación. Y para los que tienen negociación colectiva, uno de los elementos fundamentales de la negociación colectiva es el derecho a la información. ¿Qué empresa da una información real de su contabilidad para llegar a la negociación colectiva? Si yo compruebo que tengo una registración o no registración casi del 50% de personas no registradas. Y digo persona registrada, no registrada, y no digo trabajo en negro, porque utilizar la palabra negro para algo peyorativo es ser peyorativo con la palabra negro. Por eso no hay que decir trabajo en negro, hay que decir persona no registrada, persona que no está regularizada. Hay que eliminar esa palabra, porque eso sí es peyorativo y es una forma de también generar conciencia en la sociedad. Pero para romper eso, obviamente que uno tiene que informarse. El derecho a la información, y lo cito en el tema de la negociación colectiva porque en Europa es una obligación y además es un derecho humano fundamental. Y sin embargo en la Argentina eso está anulado prácticamente. Y claro, si hay una cantidad importante de personas no registradas y obviamente en una economía no registrada. Una economía no registrada que obviamente no quieren informar. Y ahí sí tenemos un problema. Y un problema que me genera también una desigualdad a la hora de sentarse a negociar. Ahora, cuando esto que señalo como información, como derecho humano fundamental, aparece en un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos asociando la libertad de expresión con la libertad sindical. Es decir, la libertad sindical incluye la libertad de expresión. Y esto tenía que ver con un representante sindical que fue despedido en Perú por haber agraviado a un empleador, por decirle delincuente, corrupto. Lo despidieron. Esta persona hizo todo el recorrido judicial en Perú hasta el Superior Tribunal y le desestimaron el reclamo. Se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud del artículo 26 de la Convención Americana, que solamente habla de los derechos económicos, sociales y culturales referidos a la Carta de la OEA, que remite a los derechos y deberes del hombre americano, lo cual incluye el derecho al trabajo. ¿Y qué significa el derecho al trabajo? Y ahí dijo la Corte Interamericana, esto es el derecho que viene reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde la Observación General 18 ha interpretado de ese derecho al trabajo que no se puede despedir a una persona si no hay una causa. ¿Con fundamento en qué? En un convenio de OIT, el número 158. Y esto lo dice la Corte Interamericana, y mientras está diciendo esto en un fallo llamado Lagos del Campo, lo pueden buscar en internet y lo pueden leer perfectamente. Lagos del Campo tiene, obviamente, una interpretación del artículo 26 de la Convención Americana que incluye el principio de progresividad. Y esto que aparece ahí me está diciendo que yo no puedo despedir a un trabajador si no tengo una causa. Pero en paralelo, mientras está este fallo, en los medios masivos de comunicación aparece un señor, Martín Caradagian o algo así, donde viene a plantear la mochila austríaca y dice, no, vamos a hacer un fondo de desempleo.
para darle mayor flexibilidad a la salida del contrato. Pero eso que plantea este señor, que no explica suficientemente cómo es el despido en Austria. En Austria no se puede despedir por causales como, por ejemplo, violación de derechos fundamentales, que sería un despido discriminatorio, porque se ordena la reinstalación frente a un caso de estos. Se ordena la reinstalación. O en España, que es propuesta del despido. Y la propuesta del despido se analiza en la justicia y se dice si es procedente o es improcedente. Y todo el tiempo que dura el trámite se llama salario de tramitación. O sea que el trabajador tiene derecho a la indemnización por despido, pero además todos los días que duró ese juicio. Y va a cobrar los salarios de todo ese tiempo. Esto no se dice, no se cuenta. ¿Por qué no se dice y no se cuenta? Porque es la voz de los empresarios la que está informando. Y esto, que obviamente tiene que ver con los derechos de las personas, era uno de los debates más importantes en Europa en la década de los 80. Veníamos de un cambio de paradigma económico, de un modelo de poner el acento en la demanda, es decir, aumento salarial, consumo y generar distribución, a pasar a poner el acento en la oferta de capital, es decir, una política monetarista, una política destinada a engrosar los bolsillos del sistema financiero. Ese cambio de paradigma conllevaba también la idea de flexibilizar las normas laborales, que había dos caminos, que podría ser políticamente o podía ser mediante el diálogo y la negociación colectiva. Se optó por la negociación colectiva, pero había ahí modalidades contractuales, una discusión bastante interesante. Y claro, el debate que se hacían los juristas es qué hacer con el derecho del trabajo, porque los empleadores iban por más. No, ¿por qué de flexibilizar? Directamente eliminemos el derecho al trabajo. Esto era de otra época, ahora estamos en un mundo moderno, estamos en otra etapa de la historia. ¿Para qué queremos un derecho del trabajo? Y aparece un francés, Alain Soupiot, catedrático de la Universidad de Nantes, y dice, escribe un texto muy breve. ¿Por qué un derecho del trabajo? ¿Para qué sirve el derecho del trabajo? Y da dos respuestas. Una respuesta que tiene que ver con lo estructural. Dice, la teoría general de las obligaciones del Código Civil, porque si no tenemos derecho al trabajo se aplica el Código Civil. ¿Qué parte? El contrato de servicio. Ese que muchas veces usa el Estado para eludir las obligaciones, para eludir la ley de empleo público, para eludir la ley de contrato de trabajo, contrato de servicio. Antes llamado locación de servicio, pero como queda feo decir locación de servicio. ¿Por qué queda feo? Porque ¿qué se alquila ahí? Se están alquilando personas si yo digo locación de servicio. Entonces se eliminó la palabra locación porque hizo un resabio del derecho romano, que tenía que ver sí con la locación de personas. Pero se elimina del Código de Vélez Arfiel y queda contrato de servicios. Va a regir eso. ¿Y qué rige ahí? La autonomía de la voluntad. Es decir, cada uno libremente se transforma en dueño de ese contrato. Y fíjese quién tiene el poder y quién no. Y cómo son las reglas de ese contrato. ¿Quién fija las condiciones de ese contrato? ¿Quién va a trabajar por necesidad? La necesidad es la que va a condicionar la voluntad de esa persona. Pero a su vez pasa algo que Alain Soupiot dice, esta subordinación que el propio ordenamiento jurídico le reconoce, porque ¿quién tiene la facultad de organizar y dirigir, hasta inclusive administrar el tiempo de trabajo? ¿Quién es el que dice dónde, cómo y cuándo trabajar? Una sola parte. El ejemplo está claro en estos chicos que reparten mercaderías, que le llaman trabajadores de aplicación. Son emprendedores y está pedaleando todo el día una bicicleta. ¿Qué emprendedor de qué es ese muchacho? Porque ahí pone músculo, sudor y sangre para llevar una pizza calentita. Y igual que si se le desparrama el queso, tiene un informe contrario y va corriendo. ¿Y quién es el patrón ahí? Un algoritmo, algo que está en una aplicación. Y dice, no, pero él es dueño de su propia empresa. Y la empresa es una caja que se la provee a alguien que se llama Rappi, Globo o cualquiera de estas denominaciones.
pero esa persona está subordinada a una organización empresarial ajena. Ahí se inserta una persona física para hacer tarea física a una empresa, porque estos nombres, donde no tengo a un dueño, ¿dónde está el dueño de Rappi? ¿Dónde está el dueño de Globo? ¿Dónde está el dueño de Uber o de Cabify? Que es un transporte de personas. ¿Dónde están? No están. Y no están porque si yo le quiero cobrar el crédito de mi salario o algo, no los encuentro. No tengo un domicilio para ir a notificarle una demanda. Y esto obviamente que genera problemas a la hora de asegurar el crédito del trabajador. Por eso yo tengo una constitución que me está reconociendo salario justo, pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con esta gente? Y ahí supió claramente, allá en la década de los 80, decía, hay una subordinación, hay una dependencia. Y esa subordinación y esa dependencia necesita de normas que estén por fuera de ese vínculo. Y esto de la teoría general de las obligaciones no me da respuesta. Necesito una norma especial que intervenga en ese contrato. ¿Y qué es lo que hace que intervenga? Algo que ya está en el derecho, que es el orden público. Y el orden público es que la norma laboral que asegura un salario, que me asegura un límite del tiempo de trabajo, es una norma que las partes no pueden modificar. Y si lo hace la negociación colectiva, solamente puede hacerlo para mejorar. Estas son las reglas y los principios del derecho del trabajo. Para eso sirven los principios, para asegurar esto. Pero fíjense que una manifestación de este principio es el texto del 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador y la enumeración de derechos. Es decir, ese principio protectorio, además de ser una regla que rige como principio, también es un mandato constitucional. Mandato que va a los tres poderes del Estado. Por lo tanto, es muy difícil hacer una norma laboral que desproteja, porque sería inconstitucional. Y esto que aparece allí, lo explicaba Supiot en Europa y le decía, no podemos aplicar la teoría general de las obligaciones del Código Civil, ese contrato de servicio, porque no da respuesta a este problema de la subordinación, a ese sometimiento de la persona. Pero hay algo más. Lo que da la persona en ese contrato, y vuelvo al ejemplo del repartidor de mercadería, lo que da esa persona es su vida misma, es su cuerpo. Porque si lo fijamos en la idea del contrato de servicio, el contrato de locación, ¿qué es lo que estoy locando? ¿Qué es lo que estoy comprando con ese salario? La energía psicofísica de esa persona, la persona misma. Pero esa persona está poniendo su vida. Cuando digo que pone su vida es porque todo trabajo genera un tiempo de atención y todos necesitamos tener descanso, porque si no tenemos descanso tenemos fatiga, y si tenemos fatiga estamos expuestos a tener accidentes y daños a la salud, porque quien no duerme bien, quien no descansa bien, y se descansa porque se trabajó y se descansa porque se va a volver a trabajar, es un continuo, y es un continuo que va en declive, y va en declive, pues siempre le digo a los alumnos jóvenes, ¿no? Le digo, ustedes saben que el desarrollo del cuerpo humano llega a su punto óptimo a los 25 años. ¿Por qué? Fíjense que cualquier intervención quirúrgica importante se hace después de los 25 años. Porque se llega a un punto óptimo. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezo a envejecer después de los 25 años. Me miran, ¿cómo que empiezo a envejecer? Yo tengo 26 y empiezo a envejecer. Claro, voy camino a ser viejo. Y cada día que descanso, cuando termino ese descanso y vuelvo a trabajar, soy un día más viejo. Es decir, que el deterioro de esa persona va transcurriendo en el tiempo. Si uno observa la normativa laboral, tiene en sus institutos muchos vinculados a la antigüedad en el trabajo. Es decir, la antigüedad en el trabajo me sirve para calcular la indemnización por despido, me sirve para calcular los días de enfermedad. Según la antigüedad va a tener más o menos, las vacaciones también. Es decir, la antigüedad es algo muy importante. ¿Pero por qué? Porque esa persona se va deteriorando con el tiempo. Aunque descanse bien, aunque no tenga problemas, esa persona se va deteriorando igual.
Y este envejecimiento, que obviamente llega a un punto en la vida activa de esa persona, necesita de protección, de tutela, pero también protección y tutela de normas que estén por fuera de esa relación, que intervenga y que se puede intervenir ¿cómo? Con norma estatal o con norma de la representación sindical a través de la negociación colectiva. Es decir, que los dos elementos estructurales, por un lado, la protección para que no haya abuso, tutelar esa voluntad que está sometida, y por otro lado, la protección de la integridad psicofísica de esa persona, yo necesito de normas que estén por fuera del contrato. Si yo rompo la lógica del derecho al trabajo, lo que estoy haciendo es liberando, y lo que va a generar es unilateralidad patronal. No va a haber dos personas iguales que negocian el contrato. Va a haber una que impone las condiciones. Por eso es importante el derecho del trabajo y por eso es importante el derecho colectivo de trabajo. En esta lógica, en los embates económicos generados por este cambio de estructura o de pensamiento económico, es decir, del modelo keynesiano al modelo de la ortodoxia, me genera obviamente un debate político y económico a nivel mundial. Globalización, apertura de los mercados, generar condiciones para inversión extranjera, generar condiciones económicas para la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque las normas del derecho del trabajo generan reglas distorsivas del mercado. Este es el discurso de esos economistas. Pero claro, frente a estos dos elementos estructurales que acabamos de mencionar, tienen, obviamente, una valla. Pero uno dice, bueno, no, pero la democracia representativa es una voluntad política y son los que van a regular sobre esto. Sí, guarda, pero si van a regular van a tener que hacerlo respetando la Constitución y respetando los tratados de derechos humanos. No pueden regular cualquier cosa. Es decir, cuando uno lo mira desde el punto de vista político, también en el punto político hay una responsabilidad. No es ajena la coyuntura política al mandato constitucional. Y esta estructura constitucional, en este proceso de evolución, digamos, del constitucionalismo, pasar de un Estado liberal, ¿no?, de la Constitución de 1853, a nivel mundial, que eso, Revolución Francesa, tiene tres principios básicos muy importantes de conquista del pueblo, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero en el siglo XIX se comprobó que la gran mayoría de la población no accedía a ese principio que se llamaba igualdad. Porque todo el pensamiento estaba dirigido a la burguesía, no estaba dirigido al proletariado, porque estaba pensado para la burguesía. La Revolución Francesa fue una revolución de los burgueses y obviamente con el músculo, el sudor y la sangre del pueblo, que no era burgués. Fueron ellos los que hicieron la Revolución Francesa, pero la conquista fue la de los burgueses, que tenían poder económico pero no tenían poder político. Y lo que querían era un estamento en la representación política. Esa es la Revolución Francesa, que se traduce en esa maravillosa constitución, porque era maravillosa porque se enfrentaba al poder despótico del rey, y aparecía la autonomía de la voluntad, es decir, que las partes libremente pudieran pactar sin intervenir el rey. Pero claro, era un derecho pensado para los que tenían capital, para un derecho de los propietarios. Todo el Código Civil napoleónico que el Código Civil argentino copió era un código dirigido a los propietarios. La mujer, obviamente, tenía que pedir autorización al marido para ejercer el comercio. La figura del hijo natural, ¿no?, es una cosa gravísima en la sociedad. Es decir, había una serie de cuestiones, pero la Constitución misma argentina, que me está diciendo, por un lado, el preámbulo. Fíjense cómo dice: nos, los representantes, para nosotros y para nuestra posteridad. Es decir, nosotros, para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y lo demás? La Constitución de Estados Unidos dice: nosotros, el pueblo de Estados Unidos. Eso es diferente. Pero hay otra cosa más grave aún,
que es el artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Con lo cual, cualquier protesta social, cualquier reclamo que se haga por fuera, estaría por fuera de la Constitución. Obviamente que desde los derechos fundamentales se incorpora el derecho a la protesta, se incorpora la participación social, los derechos de incidencia colectiva. Es decir, eso es una transformación de esa Constitución liberal del siglo XIX, que me está diciendo que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos derechos que esos representantes no me están reconociendo? ¿Cómo hago para que me los reconozcan? Ahí sí aparece, por ejemplo, el mecanismo de los derechos sociales, que es la autocomposición de los conflictos, la autonomía colectiva, la libertad sindical. Ahí sí se atraviesa ese esquema, porque son derechos sociales. Pero ya cuando aparecen los derechos humanos ya van directamente dirigidos a las personas. Entonces ahí hay un combo de derechos que en la concepción de muchos jueces y en la concepción de muchos juristas se quedan todavía en la Constitución de 1853. ¿Por qué? No solamente porque les conviene, sino porque la concepción de la aplicación de los derechos constitucionales se hacía una dicotomía entre derechos programáticos y derechos operativos. Y lo programático, y depende de que el legislador se le ocurra legislarlo. Y si no lo legisla, esos derechos no están vigentes. Hasta ahí había toda una concepción. Pero cuando aparecen los tratados de derechos humanos, en las condiciones de su vigencia, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque son todos autoaplicativos, exigibles, y deben ser aplicados por los jueces. Y esto sí es una obligación de compromiso internacional. Cuando digo que es una obligación de compromiso internacional, y es una obligación de los Estados, no es que es una obligación del Poder Ejecutivo, que es el representante legal del Estado argentino frente a los organismos internacionales. No, no digo eso. Digo todos, legisladores, jueces y Poder Ejecutivo. Todos están obligados a respetar los tratados internacionales de derechos humanos porque comprometen a la Argentina frente a esos organismos internacionales. Y esto está dicho en numerosos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la obligación que tienen los Estados de cumplir esas normas de derechos humanos. Hay un caso, Almonacid, el caso chileno, donde había un problema allí de censura previa, donde no se dio respuesta a una problemática, se fue a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le ordenó a Chile que modificara su constitución. En Argentina, antes de la reforma del año 94, respecto a los tratados internacionales, ya lo había resuelto en un caso llamado Endejian contra Sofovich. Ese caso, ¿por qué es interesante? Porque ahí lo que se discutía era el derecho a réplica. Endejian se había sentido ofendido en un programa de televisión de Sofovich, donde se había ofendido a la Virgen María. Entonces Endejian se fue a la justicia y dijo: yo quiero tener el derecho a réplica, quiero tener el mismo espacio y tiempo para hacer un desagravio. Los jueces civiles le dijeron: no, pero está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, pero no está reglamentado. Usted no, es decir, está todo bien, pero como no está reglamentado, es un derecho que está declarado allí, pero hasta que la democracia representativa no me lo regule, no le puedo recordar este reconocimiento. Y ahí llega la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 90, todavía no estaba la reforma del 94, y en el 90 ahí se invoca un tratado que está ratificado por la Argentina, que es la Convención de Viena sobre Tratados, que es un tratado para saber cómo se interpreta y se aplican los tratados internacionales. Ese caso hizo que esa norma de la Convención Americana se aplicara directamente, con fundamento en ese tratado, y se aplicara a la Convención Americana, aun cuando no estuviese reglamentada. Es decir, le dio el derecho a réplica
para que en el mismo espacio, en los mismos minutos que se agravió a la Virgen, se haga el desagravio. Y esto, que fue anterior a la reforma del 94, la reforma del 94 lo que hace es receptar lo que ya había dicho la Corte, pero era una interpretación de un tratado internacional a la cual Argentina se obligó a respetar las normas internacionales. Las normas internacionales con este argumento: no se puede esgrimir el derecho interno en contraposición de una normativa internacional que está ratificada por el país. Y aquí aparece otro problema. Quienes tienen brotes nacionalistas que dicen, no, pero esto es un sometimiento, es una resignación de soberanía, estamos entregados a la potencia. No, a la potencia estamos entregados con las mineras a cielo abierto, con la potencia estamos entregados con vaca muerta, ahí estamos entregados. Sobre eso no decimos nada. Ah, cuando hablamos de derecho estamos entregados. ¿Qué tenemos? Doble discurso de la soberanía. ¿Cómo es la historia? Por eso, esto yo no creo que a nosotros nos va a venir a solucionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización Internacional del Trabajo nos va a venir a solucionar los problemas de los argentinos. No, yo no lo creo. Yo sí creo que los argentinos somos capaces de poder modificar esta realidad injusta. Pero esa es una herramienta para la transformación, que es distinto. Es una herramienta de trabajo. Y es una herramienta que sirve para tener derechos. Y muchos de esos derechos son derechos para tener derechos. El principal es el de la libertad sindical. La libertad sindical, como principio, reconoce tres derechos fundamentales: el derecho a la asociación, el derecho de huelga y la de suscribir un convenio colectivo de trabajo. Eso es tener derechos para tener derechos, como la estabilidad en el empleo. Es un derecho para tener derechos, porque todo trabajador que está amenazado de despido, aun cuando le paguen la indemnización, resigna sus derechos. Fíjense, nosotros tenemos tres dispositivos en la ley de contrato de trabajo donde el trabajador por sí, ante sí, puede ejercer derechos. Primero, cuando no me entregan un descanso de un fin de semana, me puedo tomar por sí ese descanso, si es que el empleador no me lo da. Pero ¿qué trabajador se anima a mandarle un telegrama a decir, a partir de tal fecha voy a tomar el descanso? ¿Quién se anima a hacerlo? Si no tiene el sindicato atrás, el trabajador solo no lo va a hacer. Y es un derecho que está en la ley de contrato de trabajo. Y lo mismo pasa con las vacaciones. Y ahora aparece otra cosa más, que es el deber de seguridad. Es decir, el artículo 75, que fue modificado y que se incorpora según el texto del año 74, establece una obligación, y que si el empleador no cumple con las normas de seguridad e higiene, el trabajador puede abstenerse de trabajar hasta tanto ese empleador no cumpla con esas obligaciones. ¿Por qué? Porque pone en riesgo su salud, su vida, su integridad física. Soy trabajador de la construcción, no me dan un arnés, la soga de seguridad, la llamada soga de vida, no me dan los elementos de seguridad, el trabajador puede abstenerse de prestar servicio. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Qué trabajador se va a animar a hacerlo? Y aquí aparece otro tema en la estructura jurídica, ¿no? Y esto sí es importante, cómo ha evolucionado el Código Civil Unificado del 2014. ¿Y en qué evolucionó? ¿Para qué sirve? Bueno, ahí me da los derechos de incidencia colectiva, es decir, la acción preventiva, artículo 1710 del Código Civil, que yo individualmente puedo hacer una acción preventiva que sería algo similar a la del 75 de la LST, pero ya sabemos que el trabajador no lo puede hacer. Pero el sindicato sí, porque puede hacer un reclamo de incidencia colectiva con fundamento del 1710 en adelante, decir, en esta empresa no se cumple con las normas de seguridad. Y ahí sí podría eventualmente hacerlo. Y aquí aparece algo que lo discutíamos precisamente, ¿no? Es decir, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué andan en dos andariveles distintos los derechos colectivos por un lado y los derechos individuales del trabajo por el otro? Esta fue una estrategia del golpe de Estado de 1976. No veo.
destacar la presencia del electo nuevo decano de la rector de la Universidad. Bueno, buenas tardes. No, está bien, pero claro. Con la presbicia no puedo ver. Se lo voy a pedir prestado. Bueno, es un honor tenerlo presente y aprovecho la oportunidad también para hacer un agradecimiento a Susana Aramayo, que en una ocasión donde estaba disertando en el Colegio de Abogados se presentó y me dijo que si me animaba a hablarle a los trabajadores, y le dije sí, con gusto y con muchas ganas lo haría. Así que bueno, esto que me propuso en su momento la doctora Aramayo se concreta hoy gracias a la gestión de todos, pero la iniciativa de Susana, que hay que... Flor, le doy un aplauso. Y obviamente yo me siento orgulloso de estar aquí y poder compartir y hacer algunas reflexiones que a veces cuando me pongo a disertar me entusiasmo mucho y me olvido del tiempo, lugar y persona. Por lo tanto, un texto como ese, donde no veo que había ahí, me saca del clima. Bueno, la idea que trato de exponer es que detrás de cada norma jurídica no es una cuestión de la voluntad del poder. Detrás de cada norma jurídica hay historia, y esa es la historia de la humanidad. Es decir, desde la época de los esclavos a la fecha, es una historia de lucha, de sangre, de muertes, y el ser humano ha tratado siempre de mejorar su calidad de vida. Yo por eso citaba esto, ¿no? Del buen vivir, que era una concepción filosófica de los pueblos originarios. Es decir, cuando uno habla de la Pachamama, de la Madre Tierra, está hablando de algo, de una conexión con el suelo. Pero tenemos juristas, especialistas, abogados, como un tipo como Lorenzetti, que le pone el derecho de propiedad. ¿Cómo le va a poner derecho de propiedad a las tierras de los pueblos originarios? No entiende nada. Y tengo el convenio 169 que me está diciendo que debo respetar las culturas de los pueblos originarios y le meto el derecho de propiedad. Y la persona jurídica de quienes representan a los pueblos originarios, con lo cual le meto otra cosa más europea. El derecho de propiedad y la persona jurídica, dos elementos jurídicos de la cultura europea. Bueno, estas son cosas que hay que discutir. Fíjense cómo en Chile fue la cabeza de playa del neoliberalismo. 40 años después es la demostración del fracaso del neoliberalismo. Y el fracaso porque no se accede a cosas mínimas y básicas. Por eso no es algo de la coyuntura y no queda otra cosa para hacer. Siempre hay alternativas para hacer, pero depende de la voluntad de cada uno de nosotros, de qué se puede hacer. Y la única vía o el único camino es la participación, el diálogo y llegar a coincidir al menos en la acción. Porque no podemos lograr que haya un pensamiento único porque eso sería imposible. Y en todo caso, si vamos por el pensamiento único, sería totalitario o autoritario. La importancia de los derechos fundamentales no es porque lo digan los organismos internacionales que lo es,
sino porque es una herramienta de trabajo para la defensa de los derechos de las personas. Es una herramienta, no es un fin último, porque eso hasta inclusive se puede mejorar. Pero con esa herramienta yo le pongo al poder en cuestión y pongo allí un debate. Las decisiones que se hacen desde el poder las pongo en cuestión, porque lo primero que hay que resolver es la situación que tiene cada una de las personas. Pasando por el acceso a la vivienda, pasando por una vida digna, por tener un ingreso digno. Pero eso es lo que tiene que estar en discusión. Y eso tiene fundamento en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Vuelvo a insistir, son herramientas, nada más. No es una finalidad. Y el camino es precisamente esto de las normas jurídicas, ¿no? Este debate a mí me pareció, pero muy, cuando Susana y después también acá el compañero me dice, estamos transitando por una reforma del Código Procesal, me dice los términos, digo, pero qué interesante que el movimiento obrero organizado esté participando en esto, porque la sociedad civil, y en esto obviamente los sindicatos lo es, tiene que tener participación en la cosa pública. Si es el órgano más genuino y más democrático que existe en la sociedad. ¿Quiénes son los que dirigen a la UIA? Los tipos que están ahí. ¿Quién los vota? Si no tienen una ley sindical de los empresarios para elegir al representante de los empresarios, no tienen democracia. Esos tipos no tienen democracia. Y hoy con los frentes políticos, tampoco los partidos políticos tienen democracia interna. Pero los dirigentes sindicales se tienen que someter a elecciones, se tienen que someter a la compulsa, poner la cara frente a los afiliados. Ahí hay democracia. Es una de las organizaciones sociales más democráticas. Y esto hay que tomarlo como valor, porque después en el periodismo te muestran 3 o 4 dirigentes sindicales que han sido corruptos, y eso es la media de todo el movimiento sindical. No. Que esto es la discusión que yo tengo todos los días con los alumnos. No, pero el movimiento... Digo, ¿cuántos son? ¿Quiénes son los corruptos? Decímelo, nombrámelo, anotámelo en una hoja y vamos a ver cuántos son. ¿Son todos? Es decir, se mete a todo el mundo en una bolsa, pero eso porque hay una estrategia, hay un discurso del sector empresario a través de los medios masivos de comunicación, vuelvo a insistir, para denostar al movimiento obrero, y esto viene del golpe de Estado del 76. Desde esa época, donde hubo 3 o 4 cosas graves para el movimiento obrero, más allá que es la más grave de todas, que es la desaparición y asesinato de militantes sindicales, representantes sindicales, hasta secretarios generales de gremios fueron asesinados. Pero eso, que obviamente es algo gravísimo, en complicidad con muchos empresarios, porque no es solamente el Verde Oliva que actuó acá, también empresarios. Hoy se está haciendo juicio por la verdad, ya se han detectado gerentes responsables de la desaparición de trabajadores en Ford, en Mercedes-Benz. No voy a seguir con el nombre porque no quiero tocar nada local, porque ustedes saben muy bien. Claro, sí. La Veloz del Norte. Se está investigando sobre Loma Negra, la desaparición de un abogado laboralista. Se asesinó a 7 abogados laboralistas, y entre ellos Centeno, que fue el abogado de la CGT, que presentó el proyecto de ley de la ley 20744. Ley que fue tocada por el proceso en el golpe de Estado del 76, en puntos claves de la ley. Puntos clave de esa ley, que era la presencia sindical en el lugar de trabajo. Por ejemplo, y este ejemplo quizás lo van a conocer mejor porque ahora aparece en la ley de teletrabajo. Ajá. Bueno, está bien. Salud. Vamos a hacer una pausa porque me tengo que desconectar el teléfono. Hacemos una pausa y continuamos. Hay un break, hay
paguemos.